Hola a todos y todas, mi nombre es Claudia Sterling y soy la vicepresidente corporativa y de comunicaciones de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, una empresa que lleva más de 39 años en el sector farmacéutico en Latinoamérica. Esta vez queremos invitarlos a este programa. Estamos sumando un programa en el cual podrás sumar a tu vida reflexiones, diagnósticos, análisis, consejos de conferencistas nacionales y referentes en todos los temas relacionados con salud y bienestar. En cada capítulo podrás encontrar mensajes claves para mejorar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bienvenidos pues. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Estamos Sumando de Cruz Verde. En esta ocasión tenemos a Xiomara Chivillé, una reconocida ecóloga y alquimista espiritual. Xiomara, un gusto tenerte con nosotros en este programa. Qué delicia poder sumar a las vidas. Mi gran maestro de humanología dice que uno es abundante cuando toca el corazón de alguien. Y me encanta poder tener esta conversación y tocar ese corazoncito de esa persona que está ahí viéndonos hoy desde el lugar del planeta donde se encuentre. Bueno, Xiomara, de verdad que para nosotros es un placer tenerte y bueno, para nuestro público igualmente. Y quisiera preguntarte algo que yo creo que nuestro público se debe estar preguntando también, así como yo lo hago, y es, después de estar en escenarios nacionales, internacionales, después de haber tenido una vida, digamos, de actriz, de actuación, de música, ¿cómo descubres la espiritualidad y evolucionas hacia allá? Wow. Después de tanto, perdóname el término, materialismo, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que de verdad yo he tenido un llamado desde siempre. Cuando era chiquita, yo me crié en una finca en La Ceja, Antioquia, y al lado de la finca había un seminario de seminaristas. Y yo me volaba en vacaciones a las 6 de la mañana a oír la misa de 6. Para mí siempre la vida espiritual ha sido como un eje transversal. Cuando me gradué del colegio, yo me gradué en un colegio de Cali de niñas, en donde el lema era atención y ritmo. Me hicieron pruebas psicotécnicas y digamos, mis resultados pues fueron muy atípicos, nunca había pasado y era alta vocación a ser sacerdote. Entonces, pues nunca no me puse la túnica, me encanta siempre andar así como con la túnica puesta porque de verdad la vida espiritual me parece que es un eje transversal en la vida. Siempre he sido súper rezandera, entregada, mater. Yo estudié en el Sagrado Corazón un tiempo y le llevaba azucenas todos los días a mater porque yo quería que la Virgen se me apareciera. Y bueno, creo que toda la vida, para mí, la vida espiritual ha sido realmente muy importante. Pero hubo un momento trascendental en mi vida, mi querida Claudia, y es que cuando estaba en ese momento de trascendencia, de estar parada en los mejores escenarios de Latinoamérica, me di cuenta que la vida es como un escenario que se prende, pero se puede apagar en cualquier momento. Mi compañera con la que presentaba este programa internacional que se veía en más de 23 países, a los 21 años, se suicida, se quita la vida. Y ahí, al otro día, me pregunto, ¿qué es el éxito? ¿Qué es realmente tener lo que todos queremos tener? Trascendencia, dinero, posesiones, si no nos tenemos a nosotros mismos. Y yo creo que esa es la gran enfermedad de este siglo, la enfermedad de la desconexión con nosotros mismos. Y por eso, desde entonces me he dedicado con profundidad a buscar eso que sí es permanente, que es la vida del alma. Ay, qué linda historia. Creo que muchos de nosotros no sabíamos y te agradecemos tu generosidad al contarla, porque debe ser una historia que de todos modos es dolorosa aún. Bueno, quiero preguntarte, en primer lugar, uno de los pilares realmente del bienestar, de la salud, es la espiritualidad. Para ti, ¿qué es el concepto de espiritualidad? Bueno, qué importante esa pregunta porque a veces confundimos la espiritualidad con la religiosidad o con un camino, digamos, de alguna manera que puede ser muy sectario. La espiritualidad tiene que ver con
el espíritu, es decir, esa conexión que deberíamos tener con nuestra alma como la brújula de la vida. Desafortunadamente, sobre todo en Occidente, hemos aprendido a oír más la voz del ego que nos grita todo el día: vamos, produce, conquista, ten más casas grandes, más carros grandes, más autos grandes, más diplomas grandes colgados en tu pared. Y cuando escuchas esa voz susurrante que te habla suavecito, que te dice: sé, simplemente sé auténticamente lo que eres. Y yo creo que ese es el gran dolor de la humanidad, y es que se ha perdido en esa voz del ego, del hacer, del producir, del tener, y se ha ocupado muy poco de su ser. Así es. Y tú tienes un concepto que a mí me parece muy interesante, o más bien dos: el concepto de ecóloga y el concepto de alquimia interior. Quisiera que nos pudieras compartir un poco de estos conceptos. Pues mira, desde hace muchos años yo me crié en un pueblito divino en Candelaria Valle, en un trapiche de panela. Precioso. Entonces, para mí, el vivir en el campo genera una textura en mi alma y en mi vida distinta a vivir en la ciudad. Estar entre cañaduzales, ver cómo se hacía la panela, estar en el trapiche, la molienda, realmente me hizo muy sensible a esa parte de la ecología medioambiental. Entonces me volví una activista medioambiental, tenía una fundación que se llamaba Xiomara Sembrando Semillas de, bueno, Xiomi, Sembrando Semillas de Vida. Pero después, en el transcurrir de los años, me di cuenta que los campos más erosionados no estaban en nuestras montañas, ni en Torcoroma, ni en los cerros nororientales, sino en el corazón de los seres humanos. Y por eso me dediqué a hacer ecología humana, es decir, a reforestar corazones, sembrando semillas de conciencia, porque a veces tenemos unos medio ambiente interiores muy deforestados, muy secos, muy áridos. Desérticos. Desérticos. Sí. Entonces, a donde hay que sembrar más semillitas y fertilizar es en nuestro terreno interior, porque muchas veces la enfermedad, el desequilibrio empieza cuando el pH de este terreno interior se vuelve muy ácido, y es donde crecen los hongos, las bacterias, y por eso me dedico hoy en día a crear bonitos medios ambientes interiores. Si el jardín interior está bonito, el jardín exterior florece de una manera muy bella. Qué lindo. Eso como ecóloga, ¿no? Sí, y como alquimista. Bueno, hay un principio de los budistas que es muy lindo, y es que uno debería cambiar los estados emocionales en desorden, que son como el carbón, en estados emocionales en orden, que son las emociones florecientes, que son la gratitud, la compasión, la empatía. Y cambiar un poco esas emociones que a veces se vuelven como malezas, que son la ira, la rabia, la envidia, la competencia, el odio. Y entonces, cuando uno empieza a ordenar su vida interior, es decir, a limpiar los cajoncitos, primero del cuerpo, para que el cuerpo esté vital, después los cajoncitos del corazón para que el corazón tenga calma, después los cajoncitos de la mente, que a veces se vuelve demente y es la loca de la casa. Entonces, uno poner esos cajoncitos en orden, con pensamientos que nos permitan hacer algo que yo llamo, que es divino, que es la horticultura celeste. Es decir, las verdaderas semillas están en tu mente y tus pensamientos crean tus realidades. Entonces, cuando transformamos ese desorden en orden, cuando sacamos las malezas y ponemos realmente semillas que florezcan, hacemos alquimia interior. Y es convertir lo que es carbón en oro, que son las emociones bonitas. Bueno, y para algo tan hermoso como eso, que yo me visualizo en una huerta, me visualizo en un jardín, no solo regándolo, sino haciendo una cantidad como de actividades para que luzca hermoso y se vea, no solamente luzca, sino que lo sea. ¿Qué consejos nos puedes dar o qué pasos nos podrías aquí ilustrar para poder hacer esto en nuestra vida diaria? Hay una cosa que es muy hermosa, que yo aprendí en la Sierra Nevada, en donde nuestros abuelos mayores, los arhuacos, me enseñaron que deberíamos pensar bonito, como el maíz. Para ellos el maíz es como el oro, es como su semilla más preciada. Porque si tú piensas bonito, entonces amas bonito, hablas bonito, actúas bonito y finalmente vives bonito. Entonces, lo primero que les digo es: piensen bonito. Cuando ustedes se den cuenta
que hay pensamientos de los 60.000 que producimos al día que no nos llevan a ningún lado y que le podemos hacer delete, reset y botarlos al tacho de la basura, entonces escojamos esos pensamientos florecientes que realmente nos hacen conectarnos más con el otro, porque hay 4 relaciones fundamentales en la vida. La relación Dale. que yo tengo conmigo misma, Ok. ¿cierto? Y esa es la relación más sagrada, que ahí es donde yo les digo que tenemos la gran pandemia y es que la vida cada vez está más desconectada y nos desconecta cada vez más de nosotros mismos. Tenemos demasiados estímulos externos que nos alejan de nuestra propia voz interior. La segunda relación, la relación con el otro, con mi pareja, con los hijos, con el vecino, ¿cierto? Con el portero, con la persona con la que trabajas. Hemos perdido esa relación y después de esta época pospandémica en donde cada vez tenemos menos interacciones, menos tacto con las personas, menos ganas de abrazar a alguien, menos ganas de decirle ya ni siquiera por el Zoom o por estas cosas, digamos, internéticas, sino de mirarnos a los ojos. Entonces, esa relación es fundamental, la relación con el otro. La tercera relación con la naturaleza. Nos hemos dado cuenta que realmente tenemos un recurso que no es renovable y que si nosotros no lo cuidamos, se agota y cada vez pues vemos lo que está pasando en el medio ambiente. Y la tercera relación, la última relación, perdón, la cuarta, es la relación con Dios, con eso trascendente, con eso que nos sostiene. Y por eso es que tenemos que vivir desde nuestro espíritu elevado para salir un poco de este mundo tan de tercera dimensión y entender que la vida es más allá, incluso de nuestro propio cuerpo, que en algún momento se va a acabar y lo vamos a dejar. Entonces, cultivar lo trascendente, lo impermanente, es fundamental. ¿Cómo hacer con esto de esto, la vida interior, lo intrascendente, que en realidad el alma es lo único que nos va Que es a eterno. superar? Sí, que es Aunque eterno. algunos dicen que no, que Que es se finito. transforma en energía y que es finito. Es en la cotidianidad, aparte de pensar bonito, vivir bonito, que fue el nombre de un restaurante que tuviste. Es que esa es mi ¿Sí? filosofía. Vivir bonito es mi filosofía de vida. ¿Cómo hace uno con este tema de la tecnología, las redes tóxicas que a veces encuentra uno en Twitter, digamos, esta competencia que se da a nivel laboral? ¿Cómo puedes tú vivir en el día a día eso? Es decir, eh, ya aterrizando un poco el tema en lo práctico es, ¿qué hacemos para que eso sea una realidad? Ujú. Bueno, yo digo que la vida debería ser una sucesión de buenos propósitos desde que nos levantamos. Y realmente la espiritualidad no se construye con grandes acciones, ni con cosas extraordinarias, ni con fuegos pirotécnicos, ni siquiera ya nos tenemos que ir ni a un convento, ni a un ashram, ni a la montaña, ni a los Himalayas. No. La vida espiritual se construye en la cotidianidad, en ese día a día cuando tú te levantas, abres los ojos, pones tus manos en el corazón y agradeces y le das gracias a esa primera respiración y respiras, porque es que vamos por la vida sin respirar, vamos como hormigas jadeantes. Y entonces sentimos que el tiempo nos está mordiendo todo el tiempo la espalda y que el tiempo no alcanza. Y entonces vivimos en una carrera loca porque el tiempo no nos alcanza. Entonces, lo primero es entrar en ese contacto de agradecer, de respirar lento y profundo, porque no hay mejor llave para entrar al alma que la respiración suave y profunda, que además tener silencio en la vida. Estamos muy acostumbrados a tener, incluso la gente llega a sus apartamentos y prende el televisor o el radio solamente para que le haga bulla. Entonces, abstraernos de esa bulla exterior, dejar de ver tanta noticia, tanta novela y realmente alimentar el alma, mi Claudia querida, porque es que el alma se desnutre también. Así como el cuerpo se desnutre si no lo alimentamos y le damos buenos alimentos enzimáticos, el alma también, si no le damos ese alimento, si no leemos libros edificantes, si no le ponemos música edificante, si no hacemos espacios para realmente recrearnos con la vida. La belleza de ver una tarde, un atardecer, de rodearnos de gente linda que nos haga florecer. Entonces, yo lo llamo islas de serenidad. En el día a día, en el corre-corre, búscate y agéndate. Pon una alarma, para eso sí Ya usa el sabes. celular. Pon una alarmita
cada hora, imagínate que en la Universidad Mundial de la Paz, donde yo estudié Raja Yoga en la India, en Mount Abu, es una ciudadela divina. Imagínense una ciudadela en la mitad del Rajastán, con energía solar, con una cocina que produce alimentación para 30.000 personas. Wow. Realmente es maravilloso porque cada hora en la ciudadela suenan una alarmita, unas campanas en altoparlantes que tienen y la gente para. Así vayas en el bus, en la moto, caminando, paran y hacen una cosa que se llama 1 minute breath y hacen una respiración de 1 minuto para revisar cómo está siendo el día a día, porque es que el problema es que amanecemos y ponemos el piloto automático, prendemos el play y vamos por la vida como robots, cada vez más robotizados, y nos olvidamos de ser humanos. Y entonces cada hora pon una alarmita y respira y te preguntas, son las 10 de la mañana, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis pensamientos en este momento? ¿Cómo están mis emociones? Y se vale recalcular la ruta, como el buen piloto, Claro. que a veces se va a meter en un cumulus limbus y dice, hay que recalcular la ruta. Entonces, nosotros en la vida, en el día a día, tenemos que hacer esos pequeños pares para recalcular la ruta y darnos cuenta si estamos edificando un día bonito o estamos edificando un día no tan bonito. De acuerdo. No, maravilloso esto que nos cuentas. Bueno, y a propósito, estamos en pospandemia y yo quería preguntarte cómo fue tu vivencia a nivel individual de la espiritualidad en pandemia y cómo tu comunidad, porque tú ya has armado una comunidad de personas a las cuales además sirves, ilustras con la cual has compartido tus conocimientos, ¿cómo fue esa vivencia de la espiritualidad? Mezclada además con todo el tema de la tecnología, porque nos tocaba pues no presencial. Entonces, que nos contaras un poco cómo fue eso y cómo está haciendo ahora y qué aprendiste de eso para nosotros que en un día, que el día de mañana queremos ser discípulos tuyos. ¡Ay, qué delicia! Pues mira, lo más importante es que me di cuenta, como dicen los japoneses, que las crisis nos llevan a un gran crecimiento si las aprovechamos como una oportunidad maravillosa. Entonces me di cuenta que ese tema de que la vida es solamente tranquilidad, paz y calma, eso no es tan cierto, porque es que realmente la vida se define en el movimiento, no en la quietud. Entonces me di cuenta que todos los días, así como nos estaba planteando esta pandemia mundial, este desafío humano, pues uno tiene desafíos todos los días desde que se levanta hasta que se acuesta. El desafío de qué te vas a poner, qué voy a comer, el desafío con tu pareja, el desafío con tus hijos, chiquitos, adolescentes, cada edad tiene un desafío. Entonces me di cuenta en la pandemia que lo más importante que teníamos que hacer en los momentos desafiantes era ir hacia adentro. Reconocer qué recursos tenemos para poder surfear las olas del cambio, porque el problema más grande que tenemos en la vida es el mismo problema que tiene un barco. ¿Qué necesita un barco para estar encima del agua? ¿Tener qué? ¿Necesitas navegar? Tener flotabilidad, es decir, estar por encima del agua. ¿Qué le pasa al barco cuando el agua se mete dentro del barco? ¿Cómo termina? Hundido. Como el Titanic, ¿sí o no? En el fondo del Claramente. mar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a flotar encima de las olas del cambio, flotar encima de esos problemas que a veces mi abuelo era catalán, fue un soldado de alta montaña, un maestro de vida divino y me decía, chata guapa, lo que hoy ves como una montaña, mañana es una piedrecita en tu zapato. Y dime si no nos pasa a veces que vemos esto tan grande, tan grande, tan grande. A veces tenemos problemas que parecen que no los vamos a poder solventar y de pronto vamos adentro, hacemos silencio, buscamos esos recursos internos y decimos, esto no era tan difícil. Entonces, esa fue una de las grandes lecciones y es, en lugar de ir hacia afuera y estar conectada todos los días con las noticias, me fui hacia adentro. Hice más meditación, hice más oración, hice más silencio y ahí nació un libro divino que se llama Gestiona tu vitalidad, porque justamente me di cuenta que estamos muy acostumbrados a gestionar la enfermedad y somos demasiado reactivos frente a la vida y entonces vamos al médico cuando ya nos dio el infarto, cuando ya tenemos la hipertensión o las enfermedades degenerativas, la colitis ulcerativa y todas las itis que están tan de moda en este momento. ¿Por qué no somos
proactivos en la construcción de nuestra vitalidad? ¿Por qué no entendemos cómo funciona esa bioquímica interior? ¿Por qué no gestionamos más las emociones? ¿Por qué no nos concentramos en cultivar en nuestro jardín interior la paz y la calma? Y ahí me di cuenta que ese era el camino y era buscar esa solidez, buscar ese coraje interno, buscar esa anclita en medio de todo este mare magnum que teníamos y anclarnos en nuestra propia paz interior, porque ahí es donde realmente empezamos a transformar el mundo, como decía Gandhi. Sé el cambio que quieres ver afuera. Entonces, sé la paz, sé la tranquilidad, vuélvete un embajador del amor y realmente sé un faro de luz en la mitad del camino. Y yo creo que la pandemia nos invitó a ser faros de luz en la mitad de esta oscuridad que estamos viviendo planetariamente. Bueno, y además ustedes la ven vestida de azul, ella inspira lo que ella habla y lo que dice. Creo que una de las cosas más importantes es esa coherencia, ¿no? Claramente que debemos tener entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Y bueno, me encanta que seas un claro ejemplo de eso. Satya Sai Baba, que fue un maestro muy lindo, que creó además un instituto de valores que les recomiendo en algún momento dado buscarlo, googlearlo, porque es precioso lo que uno aprende. Yo hice un diplomado en este instituto de valores fundamentales y él decía, miren, el éxito se sucede cuando tienes alineación entre la cabeza, el corazón y las manos. ¿Qué significa eso? Que lo que pienses sea alineado con lo que sientes y que lo que hagas tenga alineación con eso, porque a veces pensamos una cosa, sentimos otra y vamos por el mundo haciendo lo contrario completamente. Claro, haciendo locuras finalmente. Bueno, Xiomi, quiero preguntarte por tus 3 libros. Cuéntanos de qué son estos 3 libros, los podemos conseguir y cuáles son los temas en los que nos involucras. Bueno, hay un libro que a mí me encanta con el que empecé como toda esta carrera de escritora y se llama Tiempo de Siembra, porque me di cuenta que realmente la verdadera educación de los seres humanos no es en el colegio ni en la universidad, sino en el útero de sus madres. Y eso fue un aprendizaje muy lindo que tuve en una isla que se llama Balí. Cuando yo llegué a Balí, yo veía que todo el mundo era muy feliz, que era realmente una sociedad como muy próspera, muy abundante, muy pacífica. Y le pregunté al guía, ¿por qué era eso así? Y me dice, porque aquí cuidamos a la mujer que tiene su embarazo como si fuera el gran tesoro de la sociedad. Y me di cuenta que realmente es así, que la gran herencia que le dejamos a nuestros hijos se las dejamos en nuestro útero. Entonces escribí ese primer libro de la importancia de tener gestaciones saludables, conscientes y amorosas. Y que realmente traer a un hijo no es un deseo atávico de la sexualidad abierta, sino de ese deseo profundo de atraer un alma a nuestra vida. Y ahí empieza la verdadera espiritualidad. El segundo libro es una bitácora de prácticas y herramientas restaurativas, porque lo decían los antiguos médicos en la India, los Vadiyas, que la salud empieza por 3 cosas: la buena digestión, el buen sueño y el buen manejo de la energía sexual. Pero también hay 3 triangulitos fundamentales que además tienen que ver mucho con esta charla que estamos hablando hoy, y es el autocuidado. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? La autoestima, si yo no tengo confianza en mí misma, ¿quién va a confiar en mí? Y la tercera, que es lo que estamos hablando hoy, esa conexión necesaria con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y el tercer triangulito, del que hablo en mi libro de Estar Bien, es esas prácticas que deberíamos tener todos los días, como la buena respiración, el movimiento y aprender a relajarnos, que es parte también de conectarnos con esa esencia de la paz y la tranquilidad. Y mi tercer libro, que es el que saqué en pandemia, que se llama Gestiona tu Vitalidad, y es cómo a partir de las crisis podemos volvernos los héroes de nuestra propia vida. Bueno, qué lindos, ya saben entonces, los 3 libros de Xiomi disponibles. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarte, una persona que no ha tenido contacto con la espiritualidad, por el motivo que sea, o que cuando lo ha tenido ha sido traumático por un tema o religioso o de cualquier otro estilo, ¿cómo puede acercarse a la espiritualidad? ¿Qué nos recomiendas para que pueda entenderlo, pero sobre todo pueda sumergirse en ello? Lo primero que me llega es que necesariamente la vida espiritual
nos acerca a la sencillez y la sencillez nos acerca a la vida espiritual. Entonces, por eso les digo que no hay que buscar grandes acontecimientos ni grandes cosas para realmente tener una vida espiritual. La vida espiritual empieza ahí, en el acto de amor cada día, cuando abres tus ojos, cuando aprendes a respirar lento y profundo, cuando tienes una vida en atención plena, en una presencia atenta, apagas el piloto automático, dejas de vivir en automático, como digo yo, apagas o te desapegas de esa red neuronal por defecto que te hace ir en la vida como un zombie, y decides estar plenamente presente contigo mismo. ¿Cómo estás presente contigo mismo? Siendo consciente de, tomo mi vaso, huelo lo que hay acá, saboreo, porque a veces no saboreamos la vida. Vamos por la vida como digiriéndola sin saborearla. Entonces, como estar más presentes, yo creo que esa sería la gran palabra, viviendo sencillamente, amorosamente, generosamente y volviendo una y otra vez a ti mismo. Empezamos esta charla diciendo que la enfermedad del siglo XXI es la gran desconexión que tenemos de nosotros mismos. Cuando te mires el espejo, pregúntate, ¿quién soy? Es esa pregunta esencial de todas las filosofías perennes. ¿Quién soy yo verdaderamente? Porque mira lo lindo. Cuando tú reconoces quién eres, entonces empiezas a hacer la acción correcta todos los días. Si yo sé que soy una ecóloga humana, mi gran misión hoy es dejar sembrada una semillita de conciencia en tu corazón. Cuando yo hago eso, Claudia, y me acuesto por la noche y digo, uy, qué delicia, estuve hoy en un programa divino de Cruz Verde donde pude sumarle a la vida de muchas personas esta historia. Entonces me acuesto en paz y tengo paz. Y cuando yo me acuesto en paz, duermo bien, me levanto al otro día con el corazón lleno de amor incondicional para darle a los demás. Y ahí aplico uno de los principios más lindos, que es la no violencia. No me violento a mí, no violento a mi cuerpo, no violento mis principios y no violento la vida de nadie. ¿Te hace sentido esas 4 maneras de llegar a la vida espiritual? Pregúntate quién eres, haz la acción correcta, cultiva tu paz interior, da amor incondicional a todos y practica la ahimsa, es la no violencia, ni contigo ni con los demás. Bueno, Xiaomi, en nombre de Cruz Verde y de todos los espectadores y oyentes que nos acompañan, queremos, en práctica de lo que nos has dicho, agradecerte infinitamente por tu generosidad, por tus palabras, que esperamos además poner en marcha a la mayor brevedad. Eso es lo más importante, que las palabras no se queden en palabras, sino que sean sembradas en un buen terreno fértil, recordándote que tú puedes ser de verdad un gestor de paz, que puedes ser un embajador del amor y que puedes cultivar tu vida del alma y del espíritu, entrando, como hablábamos ahorita, en ese tiempo del alma, en ese kairos, en donde dejes de hacer tanto y te enfoques más en ser. Bueno, muchas gracias, Xiaomi.